Marieta, ¿cómo estás? Un gusto venir. Estamos acá con María Emma Múlgura, investigadora de gran trayectoria en el Instituto de Botánica Darwinian, y la invitamos hoy para homenajearla y para hacerle algunas preguntas. Ay, ya me siento en el bronce, por favor, Sabina. Ya tenemos placas de mármol. Bueno. No, ahora de bronce no. No, para nada. Estamos muy contentos que estés acá. Bueno, yo también. Visitándonos en este instituto que fue tu casa por muchos años. Fue mi casa por muchos años, sí. 47 años. Quizás la que más estuvo fue Nélida Bacigalupo, que estuvo 60 años. Creo que 63. Puede ser. Sí. Muchísimos años. Y debes tener un montón de cosas para recordar y para contarnos. ¿Por qué no empezamos por el principio? Sí, cómo no. Yo estudié en el interior, soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y me decidí a estudiar botánica y en una de las preguntas que las chicas se habían puesto ahí a ver si alguien había influenciado. Y sí, influenció una profesora que tenía de didáctica, nada que ver, porque estudiaba maestra, que había sido una maestra poetisa y dejó un día en la clase que uno debía saber y conocer qué plantas tenía alrededor y qué plantas crecían alrededor. Y eso fue lo que dije que quería estudiar botánica, y como Zulma también fui a agronomía y también fui al profesorado, pero fui al profesorado porque si no tenía que dar las equivalencias al bachillerato y no tenía ganas de perder tiempo otro año más. Pero por eso fui al profesorado, pero también había intentado como Zulma entrar al profesorado, a la agronomía. Y ahí tuve una profesora de botánica en primer año, María Luisa Giardelli, que cuando me recibí, terminé el profesorado, me llamó para trabajar con ella como ayudante en el Nacional Buenos Aires, y de entrada me dijo: no, usted tiene que ir y cursar en la facultad Introducción a la Botánica y Sistemática Vascular. Y yo le hice caso, tenía 21 años, ni me planteé si era la vocación o no era la vocación, me dijo que había que hacerlo y lo hice. Y después de cursar vasculares con Burkhardt, me invitó a que viniera acá, y vine en el año 66. Y empecé dibujando, como se empezaba con Burkhardt, con una lupa que debe estar ahí guardada, que ni sé qué veía, pero dibujé gramíneas. Las primeras que dibujé las gramíneas para la flora de Entre Ríos. Esos grandes maestros como que te ponían a prueba, ¿no? Y veían ya una beta. Sí, yo creo que tenían ojo clínico como Burkhardt, Cabrera, Belke, María Luisa Giardelli. Es decir, como que uno después también se daba cuenta qué podían haber visto, no sé qué veían, pero veían que uno iba a ser horacilla. En lo que estaba dispuesto y que estaba contento que sí, y que lo hacía bien. Uno estaba dispuesto y estaba contento a hacerlo. Y bueno, yo en el 67, en el 66 estuve de ayudante de segunda en agronomía, en la misma cátedra que con Zulma. Y en el 67 Burkhardt me invitó a venir acá como no sé qué categoría era, pero bueno, ya me dio algún tema para hacer, y empecé trabajando con algunas familias de la flora de Entre Ríos. O sea que desde los inicios estuviste con la flora. Sí. Te acompañó toda tu trayectoria. Sí, y esperemos que no pase mucho más hasta que esté en la calle. Publicada. De tomo. El último tomo, que también padeciste. Muy bien. Y hablando de la flora de Entre Ríos, me acuerdo que nos encontró en pandemia en el Congreso de la Sociedad Argentina de Botánica. Sí. Y te hicieron un reconocimiento. Sí, a justamente Mónica, por eso. Mónica, sobre todo. A las dos. A las dos. Pero Mónica Ponce es la que más se ocupó. Yo cuando me retiré en el 2014 le ayudaba revisando textos en lo que podía, pero la que le puso el hombro y lidiaba con todo, y bueno, por suerte ahora parece que ya está en vías de... No sé en qué etapa está, no le he preguntado a Mónica últimamente en qué está.
trabajaron muchísimo las dos y muchísimas otras personas en esa flora tan valiosa de la provincia de Entre Ríos. Vos. Yo aporté un granito de arena. Un granito de arena con las bromeliáceas, con las claveles del aire. Bueno, Marieta, comentame un poco cómo era el instituto en aquella época. Hacía mucho frío. Este salón de biblioteca estaba como esto, pero estaba despintado a lo mejor. Pero bueno, era un instituto, éramos muy pocas personas. Estaba Burkhardt y seríamos, no sé, Rosa, Guaglianone, Nélida Basigalupo, la señora de Burkhardt en primer lugar, y gente que venía visitantes, pero digamos cuerpo estable éramos muy pocos. Muy poquitos. Todo el instituto para ustedes. Sí, sí, éramos pocos. Venían muchos visitantes, eso sí. Y la bibliotecaria, la secretaria, y sí, éramos pocos. Y teníamos, bueno, nuestro lugar de trabajo, nuestra lupa, y trabajábamos tanto en la parte del herbario, haciendo ordenación de plantas o determinando plantas. Por la mañana, Burkhardt, nos sentábamos en la mesa del herbario y repartía plantas para determinar. Te las tenías que llevar y tenías que determinar. También él había empezado un fichero de flora argentina, que fue la base de toda la flora argentina que está acá en la mesa ahora. Pero la base de poder saber y tener un relevamiento de la flora fue ese viejo fichero a mano que Burkhardt seleccionaba de la mesa de biblioteca los artículos interesantes y te hacía fichar. Entonces a la mañana se hacía fichado, herbario, y a la tarde, después de un breve almuerzo, lunch, como quieran llamarlo, uno se dedicaba al tema que tenía de investigación. Y era así, ¿eh? Día completo. Día completo. Rutina. Pero lo hacíamos. Yo no discutía. Había que hacerlo y se hacía. Y era divertido. Y fue el inicio de ese fichero a mano. Sí, sí. El inicio de lo que fue después el catálogo y la flora. flora. El catálogo del Cono Sur y la flora de Argentina. Bueno, a ver, acá estuvimos con las chicas más jóvenes viendo qué preguntas íbamos a hacer. Y ahora nos contaste un montón de cosas de los inicios. Y vos me mencionaste a esas pocas personas que había acá. Sí. Mencionaste a Nélida Basigalupo. Que era, como con ella trabajé en el herbario, ella me enseñó a trabajar en el herbario, me enseñó a buscar la bibliografía, aprendí a observar con ella. Después hicimos varios viajes en la famosa Citroneta, con la negra, con Rosa, y eran muy divertidos los viajes porque además, como decía Zulma, esos viajes de exploración, yo no fui a la Patagonia nunca como Zulma, pero fui a Misiones y a Entre Ríos y a San Juan. Y bueno, ella y la señora de Burkhardt, y Elisa también, tenían un ojo, yo no sé cómo veían las plantas. Se agachaban y veían y resultaba algo distinto. Era supongo yo, la experiencia que tenían de haber mirado mucho material en el herbario y después los reconocías en el campo. ¿Iban a buscar algo en particular al campo? Bueno, los primeros viajes que yo hice de Entre Ríos no, era buscar todo porque estaba en proyecto la flora, así que se coleccionaba todo. Colección salvo el general. tomo que ya estuviera publicado. Ya las Eso gramíneas ya yo no no importaba coleccioné, no me tocó como Azulma porque ya estaba publicado, entonces no coleccionábamos gramíneas. Yo las gramíneas las respeto, pero no las conozco. Y no las coleccionabas, ya No estaba las publicado. No, ya estaban publicadas. Ese era el criterio, bueno, no era que no se coleccionaran, los objetivos de la flora ya estaba. Igual Burkhardt coleccionaba hasta que falleció, porque el último viaje de colección lo hicimos con él en octubre del año 74. Después él viaja a México porque le dieron un premio y fallece
repentinamente en abril del 75. Pero ese último viaje, me lo acuerdo bien. Sí. ¿Y alguna anécdota? ¿Cuál fue el viaje que más te gustó y alguna anécdota? Contame. Creo que me gustaron todos los viajes y anécdotas hay miles. Los viajes en citroneta eran muy graciosos. Ahí no está René, bueno, René está atrás, ¿dónde está? Nuestra directora René. Un viaje con René y Mónica Ponce a Misiones. Llovía tanto dentro de la citroneta que Mónica manejaba con capucha y René de atrás secaba lo que nos entraba. Llovió muchísimo ese viaje. Bueno, pero ahí fuimos justamente a buscar una tragia que después publicamos con María Marta Gutiérrez, que era una especie nueva que ella había encontrado en herbario, y la encontramos. Qué bueno. Y bueno, y después coleccionamos de todo. Fue un viaje muy divertido. Un gran desafío arriba de la citroneta. Sí, era en épocas que las citronetas funcionaban en todos lados. Ahora ves una citroneta y es un dinosaurio, pero en esa época era lo que había. Y viajaban para todos lados. Sí, viajaron a Patagonia, viajaron al norte, viajamos a San Juan, a Misiones varias veces, nosotros y también otros investigadores. Hubo un viaje de Fernando, Cacho Sáenz y Marcelo, me parece, que fue también, les agarró y el doctor Cabrera. No sé si ahí fueron a la citroneta o con la camioneta, pero también les pasó de todo. Claro, era ir al campo y a ver qué pasaba, además de ir a buscar las plantas. Sí, era lindo, sí. Bueno, y te hago otra pregunta. Hablamos de Nélida, hablamos de los mentores que tuviste acá, y te quería preguntar sobre Rosa Guaglianone. Ella ingresó en el mismo año que vos. No, ingresó antes, Rosa. La historia fue así. Yo entré al profesorado un año después que Zulma. La conocí a Zulma en el profesorado, siendo ella ayudante de alguna cátedra, creo. Y tuve de profesora a María Luisa Giardelli. Cuando me recibe ella me llama y voy al Nacional. Y en el Nacional Buenos Aires reemplazo a Rosa Guaglianone porque era ayudante de cátedra. Porque Rosa, no me acuerdo por qué, tenía licencia. Y ahí la señora de Giardelli me dice que cursé las materias, curso y después vengo acá. Pero ya Rosa hace un año que venía acá y había tomado licencia de ayudante y después se presentó a concurso y fue profesora en el Nacional Buenos Aires cuando María Luisa Giardelli se jubila. Entonces Rosa siguió de profesora y yo fui ayudante, después dejé y entré también como profesora interina en el año 72 y en el 73 se reincorpora, qué sé yo, el profesor titular que habían, bueno, por distintas causas no estaba, y entonces yo dejo el Nacional Buenos Aires, pero Rosa siguió siendo profesora en el Nacional Buenos Aires, yo no me acuerdo bien hasta qué año, pero un año, 2 más, hasta que obtiene una beca de investigador formado. Y entonces con esa beca Rosa se ve obligada a dejar la docencia secundaria porque era incompatible con el CONICET. No podías tener docencia secundaria. Y entonces Rosa tiene esa beca y después ingresa a carrera. Y estuvimos sentadas acá en el Altillo desde el 67 hasta el 94, cuando se hicieron las piezas de arriba. Uh-huh. Y después, bueno, pero igual seguíamos en contacto, ¿no? Y Rosa fue también la que me enseñó bastante a trabajar, a esas cosas, y también influyó en mí y para entusiasmarme a que hiciera botánica, ¿no? Hay una foto muy linda, después te la voy a mostrar. Están las dos. Ah, sí, hay una foto. Usábamos guardapolvo. Están muy sonrientes y en guardapolvo, exactamente. Sí, Rosa siempre tenía su guardapolvo blanco impecable. El mío era medio croto, pero el de Rosa siempre estaba planchado. El mío no. El tuyo no. Bueno, pero la han pasado bien. Sí, pasamos todos bien. Esos años. Hicimos un viaje con Rosa a las cataratas de Iguazú
Y después cruzamos por Paraguay para llegar al Parque de Clorinda. Y con unas bolsas grandes de plantas, en ómnibus, así que fue un poco de todo. Otra aventura. Sí, sí. Y Rosa buscaba en esa época, ¿cómo se llamaba lo que estudiaba? El Smilax. ¿Te acordás del Smilax grande, de hoja grande, un Smilax? Y lo buscamos por todos lados. Fue muy lindo conocer el parque que está cerca de Clorinda, Laguna Blanca. Es un parque muy bonito. Lo voy a anotar para ir. Es muy lindo. No sé si en esa época se llegaba bien, no sé ahora quién estará, no. Fue en el 88, muchos años. ¿Y qué otros viajes hiciste? Porque están los viajes de colección y de campaña. Viajes de colección de campaña, hice viajes a Misiones porque teníamos un proyecto de hacer el relevamiento de la flora de Misiones. También hice a San Juan, con el proyecto que tenía Roberto Kisling, colaboramos con la flora de San Juan. Y después hice algún viaje al norte, los últimos viajes en realidad fue acompañando a investigadores extranjeros. Con Manuel. Y bueno, unos eran de Filadelfia, que buscaban, Tomás Anisco, que buscaba la distribución más austral del irupé. Así que ahí él después escribió un libro muy lindo sobre el irupé, que ahora parece ser que han encontrado una especie nueva. El otro día me encontré una especie nueva de irupé y dije, pero esto no me suena. Y releí todo el libro y no, parece que algunas de las cosas que Tomás Anisco consideraban que era, parece que ahora, no sé, con el ADN hay una especie nueva de irupé. Wow. Pero no sé cómo se diferencia de la otra. Morfológicamente. Claro, parece que tiene alguna mini diferencia, que lo hicieron en QS. ¿Y visitaste herbarios? Sí, visité los de Argentina, los del sur de Brasil, y justamente con Zulma coincidimos en un viaje a Ginebra y a París. Ay, y la pasamos muy bien, porque el herbario cerraba a las 5 y como era primavera y las tardes eran largas, con Zulma paseábamos, estábamos contentas. Trabajábamos todo el día, de 9 a 5, y a las 5 paseábamos. A pasear, a aprovechar. Y después Zulma se quedó en París y yo fui hasta aquí. ¿Y eso en qué año fue? ¿Te acordás? En el 99. Sí, la primavera del 99, digamos, la primavera de ellos. Y ahora te hago una pregunta. ¿En qué grupo de plantas te especializaste? Yo en realidad trabajé en varios grupos. Lo que más trabajé últimamente fue con las verbenáceas, que al fallecer Nélida Troncoso, que es la que había trabajado en verbenáceas, trabajaba Silvia Bota en ese momento, y habían quedado varios géneros como inconclusos. Entonces Silvia, que trabajaba con el grupo de las verbenas, Junelias, Glandularia, decidimos que, a Lantana lo tomó Alicia Rothman, que había trabajado acá y estaba en Jujuy, pero podía seguir trabajando perfectamente con eso, y yo me especialicé en lipia. Y después cuando vinieron Natalie y Paola Peralta, Natalie O'Leary y Paola Peralta al Darwinion, tuvieron como becas géneros de verbenáceas. Natalie hizo verbena y Paola hizo glandularia. Ahora creo que les cambiaron los nombres, ya no digo más nada porque no sé. Ellas fueron tus discípulas. Ellas fueron mis discípulos. Natalie la dirigí y eran mis becarias. Las dos las tuve de becarias a partir del año 2005. Después, Natalie siguió acá y está acá, pero Paola se volvió a su lugar de origen, terminó la beca y hizo docencia, y ahora está en la carrera del investigador con otro tema, porque está en Río Negro, en la isla de Choel, y lo que hay ahí es más cosa aplicada a la agricultura, pero está en la carrera Paola. Qué bueno. No sé en qué categoría, pero pudo seguir la docencia y pudo hacer la carrera de investigador.
Y de tu trayectoria, ¿qué es lo que más resaltás? ¿Qué es lo que más te gustó de estar acá? ¿Por qué tantos años acá, en el instituto? Y porque estaba bien, ¿para qué me iba a ir? Me gustaba estar, me gustaba lo que hacía, me llevaba bien con la gente, aquí iba a cambiar. Venía cerca de mi casa, yo vivo en Belgrano, siempre viví en Belgrano y bueno, los chicos estudiaron, se fueron y no tenía sentido irme. Y además estaba bien, podía trabajar y podía hacer lo que me gustaba. Claro, avanzar con las investigaciones. Sí, sí. Y te iba a preguntar, ¿qué dificultades enfrentaste? No fueron grandes dificultades. Como todo, la ciencia tuvo épocas de vacas gordas y de vacas flacas. Cuando yo vine acá en el Darwinion, era una época de vacas flacas. Con decirte que nos daban los lápices para dibujar, los plumines para hacer el dibujo, y solamente te cambiaban el plumín cuando ya estaban las dos puntas del plumín así. Es decir, no había muchos fondos. La época primera de Burkhardt era brava. No había. Después hubo épocas cuando el instituto se asocia al CONICET, entonces ya los fondos son otros y la academia puede a lo mejor destinar el dinero más para la compra de libros y no para pagar sueldos. Yo estuve en una época en academia, va dependiendo de la academia como empleada. Y en las épocas de vacas flacas uno aprovechaba y seguía adelante con los trabajos. Y después cuando venía otro proyecto y conseguías plata, planeabas otras cosas. Uh-huh. Era cuestión de acomodarse. Pero hubo épocas bravas. En cuanto al financiamiento. Sí, y en lo personal. Yo no tuve muchos inconvenientes. Discutí salvo con Burkhardt, discutí con todos los directores, pero después seguíamos amigos. Después se amigaban. Sí. No había otra. No había otra. Bueno, qué nos interesante. Nos decíamos lo que pensábamos, después nos disculpábamos y seguíamos adelante. ¿Qué ibas a hacer? Muy bien. En pro del instituto y de la botánica. De la botánica y de las relaciones. Y de las relaciones humanas. Muy bien, muy bien. Y acá las chicas querían saber si te gustaría decirles algo a las futuras generaciones. Yo creo que, ¿qué les diría? Como les decía siempre a mis hijos, el día que me dijeron, entiendo que me decís con hacer horacilla, es decir, que lo que uno hace se necesita dedicarle tiempo. Así como le están dedicando tiempo el camarógrafo y el que escucha, no sé cómo se llaman, disculpen, pero que están acá y están haciendo horacilla para esto porque es el trabajo de ellos. Así uno tiene que hacer el trabajo y dedicarle el tiempo, pero eso es todo en la vida, porque si uno quiere hacer una rica torta, necesita tener 2 horas tranquila en la cocina, si no la torta sale mal. Eso es dedicarle horacillas a algo. Lo mismo, yo diría que no se puede estar pensando, uy, voy a estar mejor. Sí, hay que hacer proyectos y hay que hacer planes, pero el plan hay que cumplirlo y hay que hacerlo. Y se logra con horacillas. Cosas y hay que ceder cosas en la vida, porque mismo vos te pasarás con tu hijita, que bueno, estás acá, pero bueno, uno va acomodando las cosas y es así. No se puede pretender, todo bien no sale siempre. Uh-huh. No es todo pétalos de rosas, como decía Zulma. Pero bueno, cuando uno hace digamos, el resumen, digo que bueno, tan mal no le fue. Que valió la pena. Valió la pena. Pero yo como Zulma, me llegó la jubilación y me fui. A diferencia de Zulma, que... A diferencia de Zulma, sí. ¿Tuviste ganas de...? Seguí en contacto, ojo, seguí en contacto con Mónica, con la Flora y esas cosas.
pero quise como otra etapa. Hubo ahí un... Sí, igual sigo enganchada. Seguro, pero seguro. No con una obligación de decir tengo que ir. Claro. Y a ver, comentame cómo te sentiste hoy que volviste a venir para acá. Bien. Ya que tu mucha etapa de risa. jubilada decidiste. Mucha risa que iba a decir porque no, las formalidades no son lo mío. Bueno, pero estamos No, acá pero me sentí bien, de les charla. agradezco a las chicas, no conocía a Paula, no conocía a esta otra señorita que hay, bueno, Gracielita, vos, Sí. A Liliana, a las dos Lilianas, Azul. Somos los que Y a estamos René, acá. después de nuestro épico viaje a Misiones con René. Así que te reencontraste con todas nosotras. Sí, espero encontrarme con alguien más. Y sí, ahora que viniste Ahora de visita. que deben estar, ahora a mediodía deben estar. Bueno, Sí. te agradecemos un montón. No, yo les agradezco a ustedes. Es muy valioso que estés acá y que hayas dedicado todas esas horas silla en el instituto para la botánica y para esas personas que te acompañaron todos esos años en tus inicios, tus mentores y tus compañeros, que estamos Sí, acá muchos. Y te agradecemos por todo ese tiempo, realmente... tu compañía. No, era muy bueno tenerte acá y te extrañamos. Así que tenés que venir más. Sí, nos divertíamos. Tenés que venir más seguido, Marieta. Bueno. Te agradecemos un montón. ¿Querés decir gracias. Algo más? ¿Algunas palabras más? Quiero decirles que no se desanimen, que van a tener a las chicas jóvenes, que va a haber de todo y que siempre uno puede discutir con el compañero o cambiar ideas, pero mientras uno se respete, las cosas siguen adelante. Y que bueno, que tengan mucha suerte con todo. Veo que la Flora sigue, la darwiniana la sigo así por internet. Publican de todo. Algunas me superan, cuando dice Zulma, esa parte del ADN ya no. Los estudios nuevos en molecular. Gracias. Gracias. Un gusto grande tenerte acá entre nosotras. Muy bien.